Hola, bienvenidos al segundo programa de Social Metrics TV. En esta oportunidad le damos la bienvenida a Florencia Pini, directora de Research Analytics de Starcom Media Best Group. Florencia, ¿la revolución de los medios sociales está haciendo algo que realmente está generando ingresos, está generando inversión, o es algo de lo que todo el mundo habla pero que nadie está haciendo? La revolución de los medios sociales todavía no se trasladó de una forma lineal a un mayor crecimiento de inversiones publicitarias. Las marcas en esta instancia están en esa curva de aprendizaje de cómo invertir en los medios sociales y es una curva de aprendizaje súper interesante en sentido de lo compleja que es, ya que no solo es que las marcas sepan cuál es el mejor formato, sepan cuál es el ROI de la acción, sino que lo que instaura es a las marcas de otro lugar, ¿no? Donde tienen que generar contenido, entregar valor a los consumidores, mantener una comunidad, hablar, generar una conversación, y eso hace que el objetivo sea diferente y que la curva de aprendizaje tenga que ver con cómo la marca juega ese papel nuevo, ¿no? De todas formas, creo que la perspectiva de crecimiento está clara, tanto las industrias, la industria en general como las marcas ya saben y conocen el valor que tienen los medios sociales, pero de vuelta creo que todavía estamos en una curva de aprendizaje para que las marcas sistemáticamente y consistentemente puedan invertir y puedan trasladarse a los medios sociales. Y en cuanto a lo que es investigación de mercado, vos sos una persona con bastante experiencia en el tema. ¿Qué impacto tuvo Internet y las nuevas tecnologías en este ámbito? Ha tenido afortunadamente un positivo impacto en nosotros. Hace muchos años estamos desarrollando las metodologías online y el uso de la tecnología para investigación, desde el punto de vista de utilización de encuestas online y desde el punto de vista de social listening, es decir, de escuchar esas conversaciones y ese contenido que los consumidores están generando. Claramente la utilización de encuestas online tiene el gran beneficio del tiempo, la eficiencia en tiempo y la eficiencia en costos respecto a otras metodologías, y en general la mayoría de los estudios pueden trasladarse a hacerse en una encuesta online. El gran valor de social listening tiene que ver con la espontaneidad de esa conversación. Nadie está preguntando, con lo cual si la gente está hablando significa que tiene relevancia para ellos como consumidores, y el poder detectar detrás de esa información qué atributos existen, como nosotros los medimos en marketing, y qué es lo relevante para la gente de la manera más espontánea posible, ¿no? Florencia, la mayoría de la gente está haciendo uso de Social Media Analytics principalmente enfocado a campañas de medios sociales o activación de conversaciones. ¿Cuál es el foco que se le puede dar desde el punto de vista de investigación de mercado? Desde el punto de vista de investigación, lo que hemos aprendido en este tiempo es la utilización espontánea de esa conversación en términos del monitoreo, ¿no? Desde Buenos Aires somos el hub para la región, tenemos ya más de 25.000 conversaciones monitoreadas, y obviamente y claramente hay marcas y categorías que no tienen conversación propia, es decir, que de jabón en polvo, de cuidado personal, de determinadas categorías no se activa una conversación alrededor de la marca, pero sí hay temas o tipos de conversación, o la conversación femenina o la conversación de hombres o la conversación de las madres, que sí puede interesar a la marca como fundamento para generar contenido y demás. Ese es el foco que le estuvimos dando en estos últimos tiempos. Hemos tenido un desarrollo muy propietario en poder tener métricas consolidadas, y hoy por hoy hemos llegado al gran aprendizaje de tener guidelines, digamos, de cómo es la conversación por categoría, en términos de qué sentimiento hay detrás, qué tipo de conversación es, y poder tener casos aplicados para tener guidelines o parámetros comparativos en los distintos casos. En términos de insight profundo, tiene claramente el valor de esa espontaneidad que decíamos antes, de poder encontrar un valor en donde no se les está preguntando a los consumidores específicamente por alguna categoría. Claro, sería un poco, en lugar de ir a preguntarle a la persona cuando uno quiere, es escuchar cuando la persona quiere opinar, ¿no? Ese valor. Exactamente. De hecho, uno de los aprendizajes, digamos, que tiene que ver con social listening es que la no información es información. Claramente no es un buen dato para el cliente, pero tiene que ver con que no está teniendo la relevancia suficiente para que el consumidor hable espontáneamente, y eso hace al resultado de social listening, ¿no? ¿Podés contarnos algunos casos en los cuales un reporte basado en este tipo de metodologías generó un impacto bien positivo o negativo en algún cliente? La verdad que han sido variados los aprendizajes que hemos tenido, tiene que ver también con el objetivo que ha tenido cada uno de los estudios que hemos hecho. En muchos casos tuvo que ver básicamente entender la dinámica de la conversación, es decir, cuándo se activa, por ejemplo, para un lanzamiento tecnológico, la conversación previa al lanzamiento, cómo modifica el tema de conversación o los temas de conversación el lanzamiento en una categoría automotriz. Para el caso de marcas de consumo masivo, que como decíamos no tienen conversación específica de marcas,
cómo llevar a conversación en general del target para entender qué temas le son relevantes para que la marca pueda desarrollar contenidos en base a temas de relevancia. Un caso concreto en términos de insight que fue interesante para activar la estrategia de comunicación de la marca tuvo que ver con encontrar en conversaciones femeninas que el lunes era el día de mayor catarsis de los excesos del fin de semana, es un insight muy femenino, y que además era súper estable. Todos los lunes el ciclo de estabilidad, de que los lunes era el momento de mayor catarsis de exceso, obviamente para una marca de consumo masivo que estaba tratando de comunicar un efecto o un beneficio compensatorio de pelo, digamos, era el momento de mindset de mayor receptividad a ese atributo de compensatorio y esa recuperación de la autoestima que el lunes la gente más volcaba en conversación social online que hacía, ¿no? A través de conversaciones que veíamos que la mujer es del día que más horas del gimnasio le dedica, que más dieta hace de la semana, y después obviamente es un ciclo de declinación a de vueltas el fin de semana, pero tiene que ver con un insight de receptividad que nos permitió tener una estabilidad de ese aprendizaje y una calendarización que la marca pudo activar y tomar el lunes como el día de mejor momento para la comunicación. Siento que ustedes tienen clientes precisamente grandes, ¿no? ¿Qué es lo que estos clientes demandan cuando se acercan a ustedes? Creo que la primera demanda tiene que ver con cómo y para qué activar medios sociales para la marca. La segunda gran pregunta que se tiene es cómo medirlos y cuáles son las métricas apropiadas para entender la efectividad o la eficiencia de una campaña de medios sociales. Y lo tercero, que en general es muy preguntado, es qué es viral, qué es lo que va a generar viralización. En esas tres demandas dejaría a cuáles son las principales consultas que están teniendo los clientes. ¿Qué viene primero en un proyecto, ¿no, de medios sociales? ¿Activación de conversaciones en medios sociales o la investigación de mercado en medios sociales? Es una buena pregunta. Claramente ahí está esa equivocación, digamos, de querer activar medios sociales sin tener quizás la información previa que realmente nos da esos parámetros de qué activar y cómo poder activar para cada marca. Como les contaba, los primeros estudios que se hacen para activar un proyecto tienen que ver con la viabilidad, y en eso validamos o no si realmente tiene relevancia encontrar información de esa categoría, de esa marca, y si no tiene relevancia específicamente de la marca, cómo lo amplificamos a que de todas formas genere contenido que a la marca le pueda servir para posteriormente desarrollar acciones de social media, ¿no? Claramente hay categorías que de por sí no tienen ese valor intrínseco de activar como driver de conversación, como puede ser la categoría de tecnología o las de auto, entonces tienen que buscar, les es más difícil buscar activar conversación social en base a marcas de por sí mismas o de categorías por sí mismas, y tienen que buscarle esa vuelta de buscar contenido relevante. Entonces es ahí donde un proyecto de investigación de social media se hace más interesante para la marca, para alinearse a contenidos que no tienen que ver con el producto en sí mismo, sino con la relevancia de lo que sí activa conversación social. ¿Cómo ves el futuro? ¿La investigación de mercado convencional convive con esta nueva investigación de mercado digital o online o van a mantenerse por separado? Sin dudas creo en la integración, que es la forma en que seguimos trabajando. Conviven ambas metodologías de trabajo en términos de investigación, pero a futuro, como perspectiva, creo que lo online y la tecnología va a seguir impactando a las metodologías de investigación y a la industria en sí misma, con lo cual es necesario estar constantemente al día de no solo cómo impacta en las metodologías y en la industria de investigación, sino al consumidor del día a día, ¿no? Es un poco lo que uno también vive, más allá de como profesional, como consumidor. Florencia, una empresa que está intentando ingresar en los medios sociales para escuchar y para poder accionar en base a lo que está escuchando, ¿no? Podría llegar a pensar que en realidad los medios sociales es algo más de un segmento o un nicho en lugar de hablar de la población en general. ¿Vos crees que esto es así? Creo que en un inicio sí fue mucho más segmentado, claramente ahora y cada vez más con la masificación del acceso a Internet y la habitualidad, digamos, del target en general con las nuevas tecnologías, se está amplificando cada vez más, con lo cual las marcas que por ahí estaban más segmentadas a target más adultos y tienen cierta barrera en decir que los medios sociales no les son parte de una conversación, hay muchas formas de poder activar medios sociales para que todos puedan participar y para generar acciones que también impacten en un target más adulto que no se pensaba que pueda ingresar en medios sociales, ¿no?
¿Cómo está siendo el proceso de activación de los clientes en medios sociales? Bueno, creo que todos tienen esa intriga de qué hacer y cómo hacerlo. El primer paso que siempre les estamos proponiendo es tener este tipo de modalidades de entendimiento de qué es lo que está pasando antes de que ellos activen. Y como todo, y en esta curva de aprendizaje súper dinámica que decíamos al inicio de la conversación, tiene que ver con una curva de aprendizaje. Entonces, hay mucho de prueba y error, muchos casos que se han frustrado, muchos casos que han sido mucho más exitosos de lo que se ha planificado en el inicio, pero claramente los medios sociales ponen a la marca en un lugar de conversación, con lo cual uno de los grandes desafíos es tener consistencia a lo largo del tiempo en esa conversación, porque desde el punto de vista humano, digamos, se necesita mantener esa conversación y se necesita evolucionar en esa conversación, y no es solo una prueba y error y poder salirse, sino que demanda esa consistencia a lo largo del tiempo. Entonces creo que uno de los grandes desafíos tiene que ver con cómo una marca inicia esa conversación, mantiene esa comunidad, continúa entregando valor y continúa evolucionando en finalmente generando un rol distinto de la marca hacia el consumidor, ¿no? Muchas gracias, Florencia, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este segundo programa de Social Metrics TV. Cualquier duda o comentario lo pueden enviar al mail que aparece en pantalla. Muchas gracias, hasta el próximo programa.